¿Qué tal? Video tutorial número 31 del curso en el que seguimos con las comunicaciones de los programas Java. Y vamos a empezar con las comunicaciones a través de Internet. Java fue desarrollado en su origen con el objetivo de poder controlar una red de dispositivos interactivos, así que conectar máquinas fue uno de sus objetivos principales cuando fue diseñado y desde luego sigue siendo cierto hoy. El paquete JavaNet hace posible comunicarse a través de la red, dotándonos además con abstracciones multiplataforma independientes del sistema operativo, una de las grandes ventajas del trabajo con Java. Nos permite crear conexiones, transferir archivos usando los protocolos web más comunes y crear sockets. Usando junto con los strings input y output que hemos visto en los anteriores videotutoriales, poder leer y escribir archivos en la red se hace tan sencillo como leer y escribir archivos en el disco. El paquete Java Neo de Net Input Output expande las clases Input y Output de Java. En este videotutorial, a lo largo de este videotutorial, lo que veremos es cómo escribir programas Java para la red, cómo crear aplicaciones que cargan un documento en la web, cómo crear servicios a través de Internet y cómo servir información a los clientes. El networking o funcionamiento, trabajo en red, es la capacidad de diferentes ordenadores para conectarse entre sí e intercambiar información. En Java, el trabajo en red básico es soportado por clases del paquete JavaNet. Estas clases incluyen soporte para la conexión y la recuperación de archivos a través de Hypertext Transfer Protocol, HTTP, y File Transfer Protocol, FTP, y también para trabajar en un nivel más bajo con sockets. Pues desde Java podemos comunicarnos con sistemas en la red de tres modos sencillos. El primero, cargar una página web y cualquier otro recurso con un Uniform Resource Locator, el famoso URL, lo que podemos hacer desde un applet de Java. En segundo lugar, podemos usar las clases de socket, la clase socket y server socket, que lo que hacen es abrir conexiones socket estándar para albergar y leer y escribir desde esas conexiones. Desde luego veremos más en detalle todo lo que tiene que ver con los sockets. Y en tercer lugar podemos llamar a el método getInputString, método que abre una conexión a una URL y permite extraer datos desde esa conexión. Como hemos aprendido en los dos anteriores videotutoriales, podemos poner información a través de un string en nuestros programas Java de varios modos. Las clases y métodos que tenemos que elegir dependen del formato de la información y lo que queremos hacer con ella. Pues uno de los recursos que podemos lograr desde nuestros programas Java es un documento de texto en la web, tanto si es un archivo HTML, Hypertext Markup Language, como si es un archivo XML, un extensible Markup Language, y también otros tipos de documento de texto plano. Pues podemos usar un proceso de 4 pasos para cargar un documento de texto de la web y leerlo línea a línea y tenerlo accesible en nuestro programa. De nuevo, fíjate de momento en los pasos porque después cuando creemos aplicaciones prácticas los recordaremos y los veremos para relacionarlos con lo que decimos ahora. En primer lugar, tenemos que crear un objeto URL que va a representar la dirección web del recurso. Segundo paso, creamos un objeto HTTP URL Connection, que es el encargado de cargar esa URL y hacer una conexión al sitio donde se aloja.
En tercer lugar, usamos el método getContent que pertenece a este objeto HTTP URL connection. Con este método lo que vamos a hacer es crear un input string reader que puede leer un string de datos desde la URL. Aquí vemos cómo existe una relación total entre las comunicaciones con la web y los strings que vimos en los anteriores videotutoriales. Por eso era imprescindible tener claro antes lo que son los strings input y output para poder empezar a ver cómo trabajar con Java en la web. Porque con este tercer paso nos situamos ya exactamente en lo mismo que vimos en los anteriores videotutoriales. Accedimos a una información y ahora podemos leerla, independientemente de si estaba en un disco como ocurría antes o si está en la web como ocurre ahora. Vamos a tenerlo, después de este tercer paso, dentro de un input string reader. Y justo el cuarto paso es usar este string input para crear un objeto buffered reader que va a ser el encargado de almacenar esos caracteres que posteriormente vamos a poder utilizar en nuestra aplicación. Como vemos, estamos creando un montón de interacción moviéndose entre el documento web y nuestro programa Java. La URL que usamos para configurar una conexión. Esa conexión la usamos para configurar un string lector de entrada, que a su vez es usado para configurar un string lector de buffer para guardar en el buffer. Si esto le añadimos también que vamos a tener que trabajar con el catch, con la captura, para poder hacer frente a cualquier excepción, vemos como el proceso se hace complejo, pero con lo que llevamos visto hasta ahora tiene que entenderse sin problema. Pero hablando de comunicaciones a través de Internet, antes de que podamos cargar nada, tenemos que crear una nueva instancia de la clase URL que representa la dirección del recurso que queremos cargar. Antes de nada, el programa Java tiene que saber dónde buscar esa información. URL, que es un acrónimo, estoy seguro que ya lo sabes, de Uniform Resource Locator, se refiere a la dirección única de cualquier documento, de cualquier recurso al que queramos acceder a través de Internet. Pues en Java la clase URL forma parte del paquete JavaNet, así que para poder utilizarlo tenemos que importar el paquete o referir la clase por su nombre completo cuando lo usemos en nuestro programa. Y para crear un nuevo objeto URL tenemos que usar uno de estos cuatro constructos. El primero, URL string, con el cual creamos un objeto URL desde una dirección web completa que tenemos que pasarle como argumento string. Puede ser cualquier dirección, por ejemplo, iyasaron.com. Habría que poner http //iyasaron.com. Un segundo constructor en el que le pasamos como argumentos URL y un string que crea un objeto URL con la dirección base provista por la URL especificada y una ruta relativa provista por el string. Un tercer constructor al que hay que pasar cuatro argumentos. El primero, un string, que es donde hay que indicar el protocolo, como puede ser por ejemplo HTTP o puede ser FTP. El segundo, otro string, que tiene que ser el nombre del host, como podría ser iyasaron.com, por ejemplo. El tercero, un integer, que tiene que ser el número del puerto, 80 por ejemplo si es una conexión HTTP, y el cuarto argumento, un string, que es el nombre del archivo o la ruta del archivo si hay que indicarla. Y un cuarto constructor al que hay que pasarle tres argumentos, que son tres strings. Es igual que el anterior, solo que no hay que pasarle el número del puerto. Por último, antes de crear nuestra primera aplicación de Java sobre la web, que nos va a permitir volver sobre todo esto que acabamos de decir ahora, nos paramos un momento en hablar de las excepciones, un tema clave siempre que se programa en Java.
Y cuando usamos el constructor URL pasándole como argumento un string, tenemos que trabajar con objetos de la excepción malformer URL exception, de la que ya hablamos, y que son lanzadas estas excepciones si el string no contiene una URL válida. Como siempre, tendremos que manejar esta excepción mediante el uso de un try catch. Un try catch que ya conocemos perfectamente y que en su forma más sencilla pues podríamos simplemente poner un system out println para que mostrara un mensaje de texto, por ejemplo. Vamos allá con la primera aplicación en la que vamos a usar esta técnica de 4 pasos para abrir una conexión con un sitio web, leer un documento de texto desde él, y cuando el documento esté cargado completamente lo mostraremos en nuestra aplicación dentro de un área de texto. Para empezar, decir que la aplicación a la que hemos llamado lector web se ejecute de modo correcto, vamos a tener que especificar como argumento de línea de comando una URL válida, así que como en otras ocasiones dentro de Run, Set Project Configuration, Customize, indicamos aquí la clase que estamos utilizando, lector web, y en argumento ponemos un argumento que sea válido, una dirección URL. Puede ser cualquiera, quizás mejor que tenga solo texto plano, pero puede valer cualquiera. El mecanismo para utilizar esa dirección, el argumento de línea de comando, pues es el mismo que ya usamos en otras ocasiones. Aquí ahora lo explicaremos. Creamos un método al que llamamos obtener datos, al que hay que pasarle un string al que llamamos dirección. Y posteriormente, cuando dentro del método main llamemos a obtener datos, le pasamos como argumento arguments 0, que va a ser el primer elemento que se encuentre dentro de los argumentos. Resumiendo, las partes fundamentales que tiene esta aplicación son la primera, que es la que ocupa esta parte que vemos aquí, que es donde creamos la interface de usuario. Nada nuevo, algo que ya hemos hecho a lo largo del curso multitud de veces. Se trata de un panel en el que incluimos un área de texto con scroll, donde vamos a presentar la información que recuperamos de la dirección web. En segundo lugar, creamos un objeto URL válido y lo conectamos a Internet. En tercer lugar, vamos a cargar ese contenido de la página web dentro de un string. Y en cuarto lugar, vamos a mostrar ese texto dentro de un área de texto, que es lo que hacemos con este loop que aquí vemos. Esta línea es donde vamos a mostrar ese contenido. Estas serían las partes fundamentales de este programa. Pero decíamos antes en la parte teórica que para poder llevar a cabo esta conexión, este intercambio de datos entre un programa Java y Internet, teníamos que usar 4 objetos. Si recuerdas, veíamos estos 4 pasos que vamos ahora a localizar y explicar dentro del código. El primero es la creación del objeto URL, donde tenemos que indicar la dirección a la que nos queremos conectar. Recuerda que toda la lógica de esta conexión, recuperación y muestra de los datos en nuestra aplicación se lleva a cabo dentro del método obtener datos que aquí tenemos. Y aquí vemos ese primer objeto, un objeto URL al que llamamos página. El segundo, que es el objeto HTTP URL connection, que como vemos hacemos igual a un cache,
de página, que recuerda dónde está, donde tenemos la URL, y el uso del método OpenConnection. Es aquí donde llevamos a cabo esa conexión con la página que pasamos como URL. En la siguiente declaración llevamos a cabo con el método connect la conexión. Con esto ya nos hemos conectado a una página web y ahora utilizamos las clases, los objetos que ya hemos visto en los anteriores videotutoriales para leer la información. Para ello creamos un objeto inputStringReader y utilizamos su método getContent para acceder a el contenido. Y el cuarto paso, el cuarto objeto que necesitamos, que veíamos en el esquema, que es la creación de un objeto BufferReader, que es en el que vamos a almacenar esa información recogida. Una vez hecho eso, pues ya ahora podemos decidir qué hacer con esa información que tenemos almacenada en el buffer. En este caso, como vemos aquí, utilizamos setTest de caja para mostrar ese texto en pantalla. Para empezar, empezamos poniendo un texto genérico, obteniendo datos mientras se lleva a cabo la recuperación de la información. Recuperación que hacemos en este loop do while que aquí vemos. Dentro del loop utilizamos el método readLine que ya conocemos para ir añadiendo las líneas que vayamos leyendo dentro de la caja de texto y dejará de ejecutarse el loop cuando nos devuelva null, que recuerda que es al final del texto que nos ha devuelto. Posteriormente, como sabemos, tenemos que convertir el texto a un string, lo hacemos en esta línea, con lo cual se nos mostrará en pantalla la información que hayamos recuperado. Incluimos en el catch una IOException genérica y el método getMessage por si se produce algún error. Y la otra parte del código simplemente es el main, donde vamos a hacer que se ejecute la aplicación. En la primera parte usamos un condicional para comprobar que se ha pasado alguna información. Si arguments es menor de 1, simplemente no se ha puesto nada en la dirección y por tanto es imposible que se pueda acceder a ninguna página web, con lo cual lanza un mensaje y sale como vemos. Si no es así, por lo tanto se le ha pasado información, que creamos un nuevo objeto de la clase lector web y llamamos al método obtener datos pasándole arguments 0, que es lo que tengamos escrito en argumentos. Hacemos de nuevo el catch por si lo que se le pasa como argumento no es una URL válida y con esto ya tendremos aquí ejecutado el proceso. Recuerda de lo que ya hemos visto que la clave es entender bien los 4 pasos, que son también los 4 objetos: el objeto URL, el objeto HTTP URL connection y posteriormente ya los conocidos, el objeto input string reader, un input string, y el buffered reader. Si ejecutamos el archivo, vemos como nos aparece aquí la primera información que ponemos obteniendo datos mientras accede y recupera esa información. Una vez que la ha recuperado, aquí nos la muestra. En este caso es el contenido HTML de la página. Puede recuperar también XML, feeds RSS, por ejemplo, de este modo tan sencillo. Llegados a este punto en el trabajo de Java orientado a la web,
Más allá de cargar una página o un archivo, necesitamos saber las herramientas que vamos a utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones Java orientadas a la web. Porque desarrollar para la web significa usar servidores, servicios de bases de datos, las infraestructuras en definitiva que permitirán que nuestras aplicaciones se ejecuten y que nosotros podamos desarrollarlas, probarlas y depurarlas del modo más práctico y directo posible. Pues el ID que se define a sí mismo como el único ID que necesitaremos, incluye todo lo necesario para el desarrollo de aplicaciones web en un entorno Java. Así que ya de modo definitivo vamos a centrarnos en el trabajo desde NetBeans. No tiene mucho sentido estar explicando por separado cómo usar un servidor en Java o cómo conectarse a una base de datos para luego volver a verlo en NetBeans. Así que vamos a seguir profundizando en el desarrollo Java orientado a la web, pero haciéndolo desde el entorno de desarrollo de NetBeans. Y empezaremos viendo uno de los tipos de proyectos que incluye NetBeans, que es el de Web Applications. Un tipo de proyectos que incluye soporte para HTML y todos sus apoyos, CSS, JavaScript, etc. Pero también para JSP, Java Server Page, y para Visual JSF. El plugin visual de Java Server Faces que permite desarrollar aplicaciones web de modo visual. Además también a través de otros plugins podemos incorporar en nuestros desarrollos struts, Java Server Face o JMake, por ejemplo. Ya comentábamos en otras ocasiones que NetBeans es una poderosísima herramienta, pero justo por eso también es considerablemente compleja. Más que por sus funcionalidades, es una interface bastante amigable, pero por la enorme cantidad de opciones que nos ofrece, se puede hacer complicada en un principio. Así que para empezar vamos a centrarnos en explicar las distintas herramientas de desarrollo web disponibles en NetBeans. Vamos a usar NetBeans 6.8, aunque con pocas diferencias. Es lo mismo para cualquier versión 6 e incluso para versiones anteriores. Y con toda seguridad todo lo que vamos a ver seguirá siendo igual o muy parecido en posteriores versiones de este IDE ya muy consolidado y que en gran medida se ha convertido en el estándar en el mundo Java y, como seguro que ya sabes, también para otros lenguajes de programación. Así que sin ninguna duda, el tiempo que pasemos conociendo y aprendiendo a trabajar con NetBeans será cualquier cosa menos tiempo perdido. Vamos a empezar por crear un nuevo proyecto de aplicación web. Para ello vamos a File, New Project. Y en la ventana de New Project tenemos que elegir en categorías Java Web y en proyectos Web Application. Pulsamos sobre Next y vamos a la ventana donde podemos configurar este proyecto que estamos creando. Le damos un nombre, vamos a llamarle por ejemplo mi aplicación web. La localización dejamos por defecto la que estamos utilizando, como vemos lo guarda dentro de un directorio con el mismo nombre que le dimos al proyecto y vamos a marcar que lo configure como proyecto principal. Pulsamos Next, aquí ya nos dice los pasos que vamos a ir dando y ahora aquí vamos a poder indicar el servidor y la configuración. Aquí en servidor aparece una lista desplegable. Dependiendo de cómo hayas llevado a cabo la instalación, pueden aparecer unos servidores o pueden no aparecer. Yo tengo el de Glassfish V3 Domain, que era el que ya venía con el paquete que instalé, y posteriormente añadí también Tomcat. Desde aquí, tanto ahora en la configuración como después en cualquier momento a lo largo del desarrollo, podemos cambiar el servidor con el que estamos trabajando.
El Glassfish debía aparecerte ya con la instalación. Si no tienes el Tomcat, el modo de instalarlo es muy sencillo. Vete a esta página que aquí puedes ver y pulsa en las distribuciones binarias en el core. En tanto te puede hablar la de zip o la de tar GF, cualquiera de las dos. Lo descargas lo descomprimes, simplemente es descomprimirlo dentro de tu disco duro donde quieras, no es obligatorio ponerlo en ningún sitio. Yo lo incluí dentro del directorio de NetBeans, donde tengo NetBeans, para tenerlos juntos. Es buena idea porque lo mantienes dentro del mismo directorio de NetBeans, pero es mala idea porque si llevas a cabo una nueva instalación, este Apache desaparecería. Si lo sabes no hay problema, pero en fin. Puedes colocarlo en cualquier directorio de tu disco duro, simplemente saber cuál es porque ahora nos lo va a preguntar. Para que quede claro el proceso, he borrado el servidor de Tomcat que ya había instalado antes. Y vemos el modo tan sencillo. Para añadirlo, pulsamos en Add. Aquí indicamos el servidor que queremos añadir, Tomcat 6.0, que es el que acabamos de descargar. Y ahora aquí buscamos el lugar donde se encuentra. Pulsamos en Browser. En este caso está en equipo C, archivos de programas, NetBeans. Recuerda que esto no es obligatorio, podría estar en cualquier otro sitio. Si lo indicamos así, abrir. Y ahora tenemos que indicarle un nombre de usuario y una contraseña. Voy a utilizar algo genérico porque no es, voy a poner root y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Y pulsamos sobre Finish. Y ya tenemos añadido nuestro servidor. No hay que hacer absolutamente nada más. Podemos trabajar, como vemos ahora, tanto con Tomcat como con Glassfish V3. Vamos de momento a dejar Tomcat, pero ya digo que lo podemos cambiar en cualquier momento durante el desarrollo y veremos cómo configurar estos dos servidores. Una vez hecho, pulsamos sobre Nets. Aquí tenemos los pasos, ya tenemos ahora la configuración. Aquí en cuanto a la versión dejamos 5 y el contexto también. Y ahora el siguiente paso en el cual vamos a poder configurar los frameworks que vamos a utilizar. También dependiendo del paquete que hayas instalado, cuando instalaste NetBeans pueden aparecer unos u otros frameworks. De los que aparecen aquí vamos a marcar struts. Así que ya ves lo interesante que se está poniendo. Tomcat en los servidores. Struts ahora en el framework. Y ahora, como ves, aquí aparece otra configuración en la cual podemos modificar la ruta. Normalmente por defecto es do, que es la que vamos a dejar. Y aquí vamos a poner los recursos de la aplicación en la ruta del paquete que vayamos a usar. Vamos a poner con Illasarón. Y el resto lo dejamos como está. Pues con esto tenemos configurado nuestro proyecto. Pulsamos en Finish y se lleva a cabo la creación del proyecto, como con otros, que aparece inmediatamente aquí, como vemos, mi aplicación web, con las distintas carpetas que lo forman. Esta estructura de nodos en la que NetBeans organiza los archivos es muy similar a la que hemos estado usando hasta ahora. Source Package, Test Package, Libraries y Test Libraries aparecen exactamente igual en los otros proyectos que hemos creado a lo largo del curso. Hay dos directorios nuevos, Webpage y Configuration Files. Cuando usemos bases de datos o algún otro recurso web aparecerá otra carpeta llamada Server Resource. Aquí en la carpeta Web Page, si la expandimos, vemos la información. Aquí es donde se localizará el contenido web que vayamos creando. Es donde vamos a poder añadir HTML, JSP, CSS, imágenes y directorios para organizar nuestra aplicación. Si vemos la estructura del proyecto en la ventana Files, vemos que aquí hay una carpeta llamada Web y en el interior su contenido es el mismo que vemos aquí en el proyecto como webpage.
Como vemos, contiene un archivo de ejemplo, index.jsp, otro de struts, welcome struts.jsp, y también aparece el directorio estándar web-inf, que si lo abrimos, aquí lo tenemos, vemos cómo aparecen distintos archivos XML con la configuración de la aplicación. Porque decíamos que en el proyecto aparecía otra carpeta, que es la carpeta Configuration Files, y observa como aquí también aparecen estos archivos XML. Esto no es realmente una carpeta de la aplicación, sino que es el lugar donde se encuentra información que nos permite configurar, cambiar la configuración de la aplicación, desde el contenido web hasta el de struts, como podemos ver aquí. Pero observa que estos archivos son los mismos que nos aparecen aquí en Files, dentro de web-inf. Y bueno, con esto ya tenemos creado nuestro proyecto. Aquí tenemos las principales carpetas. Ya vemos cómo se nos ha abierto por defecto un archivo, welcome struts JSP, que crea ya por defecto. Y con esto ya estamos preparados para empezar a crear nuestra aplicación. Y una de las cosas que ha mejorado considerablemente a partir de la versión 6 de NetBeans es el soporte con el que cuenta para trabajar con CSS y con JavaScript. El editor fuente nos permite abrir estos archivos y trabajar con ellos de un modo muy práctico. Empezamos viendo un poco más en detalle cómo trabajar con CSS. Podemos usar el asistente de nuevo archivo para añadir un archivo CSS a nuestro proyecto y vamos a contar con un editor visual para poder ir modificando las propiedades de ese estilo. Y también contamos con la sintaxis en colores, con un sistema para creación de reglas y la validación del código CSS que vayamos escribiendo. En la actualidad, si estamos desarrollando aplicaciones web, seguro que vamos a hacer un uso muy frecuente de archivos CSS, así que cualquier herramienta que nos ayude en ese trabajo siempre nos será de gran utilidad. Para añadir un nuevo archivo CSS a nuestro proyecto de aplicación web, seleccionamos en File, New File, y en la ventana que se nos abre dentro de la categoría Web, elegimos Cascading Style Sheet. Pulsamos en Next y le damos un nombre al archivo CSS sin poner la extensión, no es necesario. Comprobamos que esté dentro del proyecto que queremos que esté y aquí podemos indicar la localización. Aquí, como vemos, aparece en Web Page y podemos, si queremos, crear un folder específico en el cual guardarlo. Vamos a dejarlo de momento dentro del propio Web Page, sin un folder específico, y con lo que aquí tenemos, pulsamos en Finish y el archivo CSS se ha añadido dentro de nuestro proyecto y se ha abierto la ventana del editor fuente, que es el que aquí vemos. El archivo aparece ya con una información por defecto, con una serie de comentarios, el nombre del documento, la fecha y hora de creación, el autor, y aquí pues si quisiéramos poner alguna propuesta sobre el objetivo para que se está utilizando. Pero en el editor fuente, en la barra de herramientas de la parte superior, incluye un icono específico CSS, que es este que tenemos aquí más a la izquierda, y que recuerda que siempre podemos ver el tip poniendo el cursor sobre alguno de los iconos. Es como vemos el icono de Create Rule, para crear una regla. Cuando pulsamos este icono, crear regla, se nos abre el diálogo del editor de regla de estilo, el Style Rule Editor. Nos permite definir una nueva clase, un nuevo elemento ID o elegir elementos HTML. Aquí, como vemos, tenemos una lista desplegable donde aparecen
los distintos elementos HTML a los que podemos posteriormente añadir reglas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, las cabeceras H1 y cuando quieras crear la jerarquía de regla de estilo, pulsas sobre la flecha y como vemos se van añadiendo. De este modo creamos una regla de estilo, esto es lo que se denomina en CSS los selectores, que vamos a aplicar a estos tres selectores, las cabeceras H1, H2 y H3. Cuando tenemos claros los selectores, esta jerarquía, como la llamo aquí, de regla de estilo, pulsamos en OK e inmediatamente vemos cómo se nos ha creado el esquema para esa regla de estilo. De momento no se le ha añadido ninguna propiedad, pero ya tenemos el selector y ahora podemos añadir las propiedades. Ahora las reglas a aplicar a ese estilo, bien podemos ir añadiéndolas manualmente entre las llaves de apertura y cierre o podemos usar la ventana del Style Builder que aquí vemos aquí abajo ya se nos ha abierto. Si no lo ves, pulsa en Window, dentro de Window en Other y aquí dentro de Other como vemos aparece CSS Style Builder. En este caso ya lo tengo abierto, si no pulsa para que te aparezca, te aparecerá en la parte inferior de la pantalla, dependiendo de las ventanas que tengas abiertos, puede aparecer igual o algo distinto de lo que aquí vemos. Pues el Style Builder nos provee con una interfaz gráfica para editar, crear estilos y con él podemos configurar atributos de fuente, márgenes, bordes, fondos y demás. Para usar el Style Builder para un elemento específico dentro de un archivo CSS, lo que tenemos que hacer es colocar el cursor en cualquier sitio dentro de ese elemento del estilo que queramos modificar. Y ahora, a partir de aquí, podemos ir pulsando y observa cómo nos añade esa propiedad dentro de nuestra regla. Por ejemplo, un tipo de letra. Si este es el caso, aquí podríamos indicar un tamaño. Aquí podríamos indicar el fondo, por ejemplo, darle un color de fondo si quisiéramos. Y observa como aquí a la derecha en el Preview, que es una ventana distinta, a la que también podemos acceder si no aparece, observa cómo vamos viendo las modificaciones que añadimos. Siempre que sean modificaciones aplicadas a un elemento texto, si es algún otro elemento de nuestra página que no sea de texto, no se ve entonces ningún tipo de Preview. Pues NetBeans, como vemos, nos facilita mucho el trabajo con CSS y algo similar hace con JavaScript. Porque NetBeans 6 también ha mejorado el soporte para JavaScript. Podemos ahora utilizar el sistema de autocompletar código. Nos permite resaltar el código y también el uso de plantillas o snippets. Hay varias maneras en las que podemos trabajar con JavaScript dentro de un proyecto de aplicación web. Primero podemos añadir un bloque de JavaScript directamente dentro de un archivo, sea HTML o JSP, por ejemplo, como el que tenemos aquí abierto. Podemos incluir el código JavaScript dentro del propio archivo. Por ejemplo, este trozo de código dentro del head. Y en el momento en el que situamos el cursor en un lugar en el que se puede incluir código, tenemos que pulsar las teclas control más barra espaciadora, perdón, y se nos abre inmediatamente una ventana de ayuda. Aquí aparece muchísima información, incluso ya pone aquí que es tanta que una parte la elimina porque esto es útil cuando ahora vamos escribiendo. Vemos cómo nos va enseñando posibles opciones. Y aquí, como vemos, nos indica incluso la sintaxis, algún ejemplo para esta función onload, notas, especificación, etc. Así que por lo tanto
una ayuda que puede ser muy útil en muchas ocasiones. Pero como a poco que hayas trabajado en la creación de sitios web, seguro que sabes, podemos también trabajar con archivos JavaScript que sean independientes, los archivos con extensión JS, y desde luego podemos hacerlo también desde dentro de NetBeans. Para hacerlo, dentro del nodo de la página web, pulsamos con el botón derecho y pulsamos en New, y aquí tenemos la lista de lo que podemos crear. Pulsamos en JavaScript File y ahora aquí le tenemos que dar un nombre, el proyecto en el que ya está, la localización. Por defecto, como pulsamos ya en el directorio con el botón derecho, ya nos aparece aquí web page. Si quisiéramos hacer un subdirectorio, pues podríamos crearlo, crear un folder para ir incluyendo, por ejemplo, todos los archivos JavaScript. De momento no nos hace falta, lo ponemos dentro de web page, pulsamos en Finish y vemos cómo nos crea la estructura del nuevo archivo y cómo ya aparece en el árbol de nuestra aplicación dentro de web page nuestro archivo con el nombre que le hemos dado. La plantilla no contiene nada, ya indica aquí que podemos en cualquier momento cambiar las plantillas. Decíamos antes que podíamos trabajar con plantillas. Para acceder, también lo hacemos desde aquí, Tools, Template. Y aquí tenemos una lista de todas las plantillas que ya incluye NetBeans para distintos lenguajes. Por ejemplo, la que estamos usando ahora es esta. En concreto, para JavaScript, ahora aquí no incluye más, pero podemos nosotros crear nuestros propios snippets o plantillas, tenerlos aquí y en cualquier momento cuando queramos iniciar un código, poder ya añadirlo desde aquí sin tener que escribirlo desde cero. Es algo muy útil, que existe también en otros IDEs y que nos facilita mucho el trabajo. Podemos poner el código de antes, que lo tendríamos en un archivo aparte. Desde luego, al ser dentro de un archivo JS, no tiene que llevarlo de script type, es JavaScript. Esto es para el archivo HTML o ASP o PHP o aquel que vaya a usarlo. Así, por ejemplo, con esto tendríamos estas mismas funciones. Vemos la ventaja de trabajar con el editor fuente desde NetBeans, como tenemos la sintaxis coloreada, indicando con distintos colores si se trata de una función, de una variable, etcétera, y que nos va a mostrar también cuando haya errores, por ejemplo aquí en este caso de las funciones que estamos creando y que de momento no hemos usado. Podemos también colocar el cursor entre llaves y observa cómo ya nos indica la de apertura y cierre para poder movernos en este caso por esta función, o también con los paréntesis exactamente lo mismo, también una gran ayuda. Y lo mismo que decíamos antes, cuando colocas el cursor en cualquier sitio y pulsas control barra espaciadora, nos aparece la ventana de ayuda con toda la información que aumenta, como vemos cuando pulsamos sobre alguna de las funciones, métodos que van apareciendo. Es en gran medida como la documentación de la que llevamos hablando desde el principio del curso, por ejemplo para Java, que podemos utilizar desde dentro del propio NetBeans sin tener que ir a otra página aparte. Una vez que tengamos completado nuestro archivo JavaScript, lo podemos añadir dentro de cualquier página, sea HTML, JSP, dentro del head, con este código, que de nuevo si ya has trabajado en la creación de páginas web, pues conocerás con toda seguridad. Vamos ahora a empezar por ver cómo construir una aplicación web, porque NetBeans nos permite compilar y construir una aplicación web completa sin de momento ser necesario mostrarla en un servidor de aplicaciones, de los que hablaremos en un momento. Pero construir una aplicación en NetBeans, una aplicación web, es tan sencillo como pulsar en Run y en Build Main Project. Recuerda que para que esto funcione tenemos que tener configurado el proyecto que queremos que se construya como el proyecto principal.
Si no lo tenemos configurado como proyecto principal, lo podemos hacer en cualquier momento pulsando con el botón derecho sobre el nombre del proyecto, mi aplicación web, y como vemos aquí tenemos la posibilidad de set como main project. En este caso ya está, o sea que no sería necesario. Vamos entonces a pulsar sobre Build Main Project y vamos a ir viendo lo que ocurre. En el momento en el que lo llevamos a cabo, si no estuviera abierto, se abriría la ventana Output y observa cómo aquí va apareciendo determinada información sobre lo que se está llevando a cabo en la sala de máquinas en el fondo del programa, y aquí nos va indicando esa información. En otras palabras, lo que está haciendo con esto NetBeans es creando el archivo que se denomina en NetBeans el archivo ANT, que es algo así como en NetBeans todo lo que creamos, como ya hemos visto desde el principio del curso, se elabora a partir de proyectos. Pues cada proyecto tiene que tener ese archivo ANT, que es como el archivo de configuración donde está la información fundamental de cada aplicación. Pues ahora lo que hemos hecho con el build es que se haya creado ese archivo ANT, y aquí nos va dando información sobre lo que ha estado haciendo. Pero lo fundamental de lo que está pasando durante esta construcción se trata de abstracciones del funcionamiento interno del software máquina, de la relación entre el software y la máquina, y que no nos concierne directamente. Lo que debemos ver es su mensaje al final, en el que aparezca lo de Build Successful, para saber que se ha llevado a cabo la construcción de forma satisfactoria. Con este build successful lo que nos indica es que los archivos fuente de Java han sido compilados correctamente y que la aplicación web ha sido empaquetada como se le especificaba en las propiedades del proyecto. Y con esto ya podremos ejecutar la aplicación trabajando con los archivos compilados fuera de NetBeans o continuar con nuestro trabajo de desarrollo. Podemos ver también como dentro de Run, después de que ya hayamos construido el proyecto al menos una vez, aparecerá aquí activo también Clean and Build Main Project. Aquí, como vemos, nos da la posibilidad de limpiar antes de construir. Esta, la función que tiene es que se limpien todos los archivos temporales que se han creado dentro de la aplicación, y que si llevamos a cabo muchos cambios, puede ser que posteriormente cuando lo ejecutemos no haya tomado todos los archivos nuevos. Para que eso no ocurra, usando Clean and Build nos aseguramos que primero limpie todo el material que se haya creado antes y posteriormente lleva a cabo la construcción. Así sabemos con toda seguridad que estamos usando la última versión de los archivos que tengamos. Esta otra opción que es importante y que por defecto está deshabilitada, así que es necesario que la habilitemos, que es cuando estamos trabajando con aplicaciones web, en muchísimas ocasiones vamos a utilizar archivos JSP, estamos trabajando con Java, así que el uso de Java Server Page va a ser lo más común, pero por defecto no los compila siempre cuando se lleva a cabo la construcción, pero podemos indicarlo, vamos a hacerlo para que siempre se nos compilen todos los archivos JSP que tengamos en nuestro proyecto. Para hacerlo, en el nombre del proyecto pulsamos con el botón derecho, esto siempre estamos en la ventana proyectos, como puedes ver, y vamos a propiedades. Se nos abre la ventana propiedades y dentro de Build pulsamos sobre Compiling, este que aquí vemos, y observa como aquí aparece esta caja de texto desmarcada, Test Compile All JSP Files During Builds, que nos compile todos los archivos JSP cuando se llevan a cabo las construcciones. Así que lo marcamos y pulsamos OK. A partir de ahora, cuando construyamos, cuando vamos a hacer el build o el clean y build de nuestro proyecto, aparecerá también información de que lleva a cabo lo mismo con los archivos JSP. Respecto a los builds, a las construcciones, otras dos nuevas características que se añaden a partir de NetBeans son la de repetir una build, opción que como vemos también nos aparece aquí. Y otra posibilidad que para que aparezca tiene que ser cuando se esté ejecutando es detener una build. Aquí lo tenemos en este icono que aquí vemos de stop.
cuando se está ejecutando un build que es demasiado largo y por alguna razón queremos detenerlo, podemos hacerlo también pulsando en Stop y después de luego puede reiniciarse. Pero decíamos hace un momento que era el primer paso, construir la aplicación, pero recuerda que una cosa es construir, otra ejecutar una aplicación web. Y desde luego uno de los componentes clave en el desarrollo de aplicaciones web es tener la posibilidad de poder comprobarlos y ejecutarlos desde un servidor de aplicaciones. Seguro que durante el tiempo en el que estés creando alguna aplicación web, aunque sea sencilla, vas a tener que ejecutar las páginas JSP docenas de veces para irte asegurando de que funcionen como se espera. Pues cuando una aplicación web es ejecutada, primero es construida, empaquetada y luego mostrada. Si el servidor de aplicaciones Java asociado no está encendido, no se ha iniciado, NetBeans intenta iniciarlo y nos muestra el resultado gracias al uso del servidor. Cuando elegimos ejecutar una aplicación, NetBeans lo que va a hacer es usar ese archivo build llamado ant del que hablábamos antes, el archivo ant del proyecto, que va a ser el encargado de compilar, empaquetar y ejecutar los archivos de la aplicación. Es algo así como la hoja de ruta para que NetBeans sepa lo que tiene que hacer. Para ejecutar la aplicación web, seleccionamos Run y Run Main Project o pulsamos también la tecla F6. Cuando lo hagamos, si no lo está, aparecerá la ventana de salida, el output, y se llevará a cabo todo igual que los pasos de configuración del build. Veremos en distintas pestañas cómo se lleva llevando a cabo el proceso de ejecución. Vamos a ejecutarlo. En cualquier momento puedes probarlo también para ir viéndolo. Y en este momento se está llevando a cabo, aquí vemos cómo tenemos puesto el servidor Tomcat y cómo está llevando a cabo la configuración de Tomcat. Y como en el momento en el que ha terminado nos muestra en el navegador por defecto que tengamos configurado en la aplicación web, que de momento es simplemente esta página creada por defecto por Struts, del que también hablaremos en su momento, y que es la que vemos aquí. Pero observa como ahora sí ya hemos ejecutado nuestra aplicación web. Ha abierto el servidor Tomcat porque era el que indicamos que tenía que utilizar. Aquí tenemos el log y aquí la ejecución de la aplicación. Vemos en las distintas pestañas cómo se ha llevado a cabo todo el proceso, que ha tenido como resultado final que ha abierto la aplicación en el navegador. Antes de que la aplicación se haya ejecutado, los archivos se empaquetan dentro de un archivo de distribución que podemos ver dentro del propio NetBeans también, pulsando en Files, aquí dentro de mi aplicación, en la carpeta dist de distribución. Si pulsamos, aquí vemos cómo tenemos el archivo mi aplicación web con la extensión WAR, W-A-R. Para los proyectos de aplicaciones Java se crea un archivo jar, pero para proyectos de aplicación web el archivo se llama war, como el que aquí podemos ver. Y se trata de un archivo jar que permite a la aplicación web completa ser empaquetada y distribuida. Podemos posteriormente tomar este archivo war y utilizarlo en uno o más servidores. Si por alguna razón no te ha creado este archivo WAR, podemos configurar el proyecto para que lo tenga que crear, para forzar al proyecto de aplicación web a generar un archivo WAR. Veamos cómo hacerlo. De nuevo desde la ventana de proyectos, pulsamos con el botón derecho sobre el nombre del proyecto y pulsamos en Properties, en Propiedades. Y dentro de Properties pulsamos en Pack Caching y como vemos aquí en WAR File, ya parece que nos cree mi aplicación web WAR. Si no fuera así, tendríamos que añadirlo para que nos lo creara. También podemos indicar que nos lo comprima, pero lo que importa es comprobar aquí que está determinado que se cree.
Vimos como cuando ejecutamos la aplicación, el servidor de la aplicación objetivo, que en este caso de momento estamos usando el Tomcat 6, se inició y aquí aparecieron distintas pestañas en las que nos va mostrando la información. En concreto, en la pestaña del servidor, observa como aquí a la izquierda aparecen unos iconos que nos van a permitir interactuar con el servidor desde dentro de NetBeans de nuevo. De arriba abajo, recuerda siempre que poniendo el puntero sobre el icono aparece el tooltip con información. El primero nos permite iniciar el servidor. En este momento está deshabilitado porque el servidor está iniciado. El segundo, que es iniciar el servidor en modo de depuración. El tercero, para reiniciar el servidor, el cuarto para detener el servidor y el quinto para refrescar el estatus del servidor. Así que desde aquí podemos acceder a las funcionalidades del servidor de modo muy sencillo. NetBeans nos permite que las aplicaciones web se puedan mostrar en una gran variedad de servidores de aplicaciones Java. Veíamos ya antes, pulsando aquí en Tools, Servers, accedemos a la ventana de servidores, en el cual nos muestra los servidores que en este momento tenemos activos, y también pulsando en Add Server, aquí tenemos una lista de los servidores que podemos usar desde NetBeans. De momento nosotros vamos a trabajar con estos dos que aquí vemos, con Glassfish y con Tomcat. Vamos a ver más en profundidad cómo podemos usarlos, configurarlos, personalizarlos, pero creo que con lo que llevamos visto hasta hoy este video tutorial ya está bastante cargado, incluso con este giro, y a partir de ahora en los próximos video tutoriales nos vamos a centrar ya en el trabajo con NetBeans, que estoy convencido de que es la mejor forma hoy por hoy de profundizar en todo lo que tiene que ver con Java para la web. Así que en el próximo video tutorial, en el que vamos a seguir profundizando en todas las herramientas que NetBeans nos facilita para desarrollar aplicaciones web, empezaremos justo viendo en profundidad estos dos servidores de aplicaciones para Java, Glassfish y Tomcat. Será en el próximo video tutorial. De momento nos quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos. Thank you.